tema, el templo de Dios en el Edén, en la eternidad de Dios, es un subtítulo, ¿sí? El tema es el templo de Dios en el Edén. Este mes dijimos que vamos a ver lo que corresponde a los diferentes templos que existen en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces el primero de ellos vamos a ver cuál es el que hizo el Padre, porque ya el segundo templo, el tabernáculo, el primer templo y el segundo templo, pues ahí tuvieron que llevar cosas para que puedan edificar el templo, ¿verdad? Pero este templo del Edén se caracteriza por una sola situación, que es hecho por la mano de Dios, amén, y es llamada su casa. Entonces, hay muchos que pensamos que al morir nos vamos a ir a este paraíso, a este Edén, ¿verdad? El Edén, siempre que hablamos del Edén, nos vamos a acordar de las personas que estuvieron por primera vez ahí. Esta es la ilustración del Edén. Siempre nos representan al árbol de la vida, al árbol del bien y del mal. Vemos cómo los hombres son desterrados y son sacados del Edén. ¿Por qué? Por causa del pecado, ¿sí? Y siempre estamos viendo a Adán, que le está poniendo los nombres a los animales. Vemos a Eva, que también tiene que hacer en el Edén, y siempre lo situamos bajo el pecado, ¿no? Adán siempre nos viene en la palabra, eso es la simiente adámica, y siempre vamos a pensar que es el que pecó. Pero yo les voy a hablar de Génesis, ¿verdad? Del capítulo 2, versículo 11, hasta Génesis 3:1, ¿sí? Que es Adán sin pecado, Adán con comunión con Dios, Eva con comunión con Dios, cuando Adán estaba señoreando sobre la creación de ese Edén, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a ubicar. Por eso el Salmo 1 hace una separación, y les comento, el Salmo 1 es el equivalente al Edén. El Salmo 1, vamos a ponerlo hasta arriba. ¿Por qué? Ya lo leímos todo ahorita. ¿Por qué es la comunión en el Edén? Porque nos habla del hombre que era justo, el hombre que no estaba sin pecado, el hombre que no había transgredido los mandatos del Padre, ¿sí? Y también nos habla del hombre que está en pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que está destituido de la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a escudriñarlo. Y en primer lugar, el templo quiere decir el santuario. Número 2 quiere decir el lugar de reposo. Pero no es el reposo de nosotros, es el reposo de Dios. Por eso vamos a poner Génesis 2:3. ¿Qué dice Génesis 2:3? ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Génesis 2:3. El reposo de Dios. Dice la santa palabra: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, para que en él repose de toda la obra que había hecho. A ver, otra vez. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque el reposo de toda obra que había hecho. Él reposó de toda obra. Ajá. En la creación. En la creación. ¿Quién reposó? Dios. Ahí estaba, ¿verdad? ¿Cuántos días se tardó en hacer la creación? 7. Dice que se tardó 7 días. Y 7 días vamos a entrar a hacer unas aclaraciones. 7 días no se refiere de lunes a domingo. Ajá. Porque nosotros tenemos un calendario que viene de los griegos, que viene de los romanos, y que los romanos pusieron un día para el sol, un día para la luna, un día para Marte, un día para Júpiter, otro para Saturno, otro para Venus, ¿sí? Esos son nuestros días, de lunes a sábado.
Entonces resulta que todos decimos, el Señor dice que el día de reposo es el sábado y nosotros tenemos que congregarnos el sábado y tenemos que adorar el sábado y tenemos que cerrar todos los negocios, tenemos que no estudiar, no trabajar exclusivamente como es lo que hacen los judíos, ¿verdad? Que es, reposan desde el viernes de las 6 de la tarde, ahí empieza su día para ellos, viernes 6 de la tarde y termina sábado 6 de la tarde. De 7 en adelante ya es el primer día de la semana para ellos, ¿sí? Pero aquí la Biblia va un poquito más, o va mucho más, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El Señor no se tardó en el primer día de la semana, Él se rige en 24 horas. Ajá. Dios no se rige a nuestro tiempo. Por eso ahorita puse este círculo y Él se rige en la eternidad. Dice el salmista, para ti un día equivale a 1000 años. Un día es igual a 1000 años. ¿Sí es 1000? Sí, ahí. 1000 años. Eso es lo que representa, según el salmista, para Dios. Ajá. Y para nosotros en nuestro calendario, pues se rigen 24 horas. Ya se acabó de 12 a 12, ¿verdad? Ya se nos acabó el día a nosotros, ¿no? Ahorita estamos a 4 horas más o menos que se acabe este día. Y pasará el siguiente día, que será el martes, ¿sí? Pero para Dios no es así. Entonces, Él terminó su creación, ¿verdad? Al séptimo día, dentro de los tiempos de Dios, no de mis tiempos. Porque ahí es donde nosotros chocamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces decimos, primer día, ¿qué hizo? La luz, ¿verdad? El segundo, separó las aguas de las tinieblas. 3, hizo que reverdecieran los árboles, etcétera. Luego hizo las aves, las bestias del campo, y luego los monstruos marinos, y el sexto hace la serpiente y también al hombre, ¿sí? Y el séptimo descansa. Así prácticamente en un capítulo de la Biblia nos resumen miles y miles de años que le llevó al Señor dentro de su tiempo, ¿no? ¿Sí? Para Él fue un día en que hizo la luz. Y si lo traducimos a nuestros tiempos, se tardó 1000 años. Ajá. Entonces, para no chocar con eso, nos vamos a meter al reloj de Dios, a los tiempos de Dios, donde se marca la eternidad. Y el lunes pasado dijimos que la eternidad no tiene principio ni tiene fin, ¿sí? No tiene, ahorita es las 7 de la noche y mañana a esta hora ya serán 7 de la mañana, etcétera. Entonces vamos a quitarnos el reloj de nosotros por un momento, ¿sí? Porque nos vamos a meter a lo que es el Edén de Dios. Ajá. Entonces dice la palabra de Dios que esa es su casa. Vamos a ver qué dice Salmo 84:4. Tengan abierta la palabra de Dios, ahí están los textos, ya leímos Génesis 2:3. Dice que, y bendijo Dios el día séptimo, o sea, cuando terminó su creación, ¿sí? Y luego le hizo luego empezó, aparte de bendecirlo, ¿qué más lo dijo? Lo santificó. Ajá. Santificar quiere decir apartar. Ajá. Porque en el Edén no había pecado. Ahí en ese versículo 2:3 no había pecado Adán y Eva, ¿sí? O la varona, ¿verdad? Adán y la varona. No había pecado. Entonces ahí el significado de santificar, me regreso tantito a Génesis 2:3, y bendijo. Hay una bendición de Dios. Y lo santificó, quiere decir lo apartó. ¿Lo apartó para quién? Para Él, ¿sí? Para que toda la creación que Él formó, todo lo que se mueve, visible y invisible, le rinda honor y gloria, ¿sí? Entonces, dice aquí, dice la palabra de nuestro Dios, porque Él reposó, en Él reposó. ¿Quién es el que reposó?
Adán y la varona reposó ese día. No, ahí el que reposó es Dios, no nosotros. Nosotros no podíamos reposar. ¿Por qué? Porque le teníamos que rendir gloria y honra. Nosotros sí teníamos que levantarnos y meditar, según el Salmo 1, de día y de noche en su palabra, de día y de noche tener una comunión. Ajá. ¿Y qué hacemos nosotros? Dejamos todo y pensamos que por cerrar nuestros negocios, por cerrar y no ir a la escuela, no estudiar, simplemente me puedo levantar, tener la comida ya lista para que la pueda comer, ¿sí? Entonces, no significa así. El único que reposó en el séptimo día fue Jehová, fue Dios. Amén. ¿Sí lo leemos bien ese versículo? Porque a lo mejor yo no le entendí, pero dice aquí la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios nos revele las cosas. Dice, porque en Él reposó, no dice reposaron. Estamos hablando de toda la creación, de todo lo que se mueve, ¿sí? ¿Sí está de acuerdo que dice reposó? ¿A quién se refiere? A Dios, ¿verdad? Porque en Él se refiere al día, ¿sí? Esa palabra en Él se refiere al día que apartó y santificó. Amén. Y dice, reposó de toda obra que había hecho. ¿Quién formó los cielos y la tierra? Dios. Él es el que reposó, para que no quede duda. Por eso nosotros no guardamos el sábado. Hacemos el culto del sábado porque muchos de nuestros hermanos que vienen aquí estudian, tienen tareas, muchos están a nivel de preparatoria, licenciatura, secundaria, y tenemos que salir a que se preparen, ¿sí? Entonces, por eso ahí tenemos que aclarar, ¿verdad? Nosotros no hacemos el culto el sábado porque guardamos el sábado, no. Porque el que separó el sábado es el Padre. ¿Por qué? Porque Él reposó de la obra que Él hizo en ese día. Amén. ¿Qué nos toca hacer los 7 días de la semana? No quiero mencionar domingo, lunes, martes para no entrar en controversias. Ya hablamos de tiempos, ¿verdad? De la palabra de Dios está estableciendo un tiempo. En 7 días Dios formó la creación y todo lo que en él hay, ¿sí? Nosotros que tenemos que estar delante de la presencia de Dios, no nada más un solo día, no guardar un solo día. La palabra de Dios dice en el Salmo 1 que de día y de noche, ¿verdad?, se deleita en su palabra. Vamos a regresarnos tantito en el Salmo 1:3. Dios te bendiga, mi hermana. Bienvenida, mi hermana. Gracias, hermano. Salmo 1:3, para que no nos quede la duda. El Salmo 1 es el Salmo del Edén. Ya lo tenemos que identificar así. Amén. El Salmo del Edén. ¿Por qué le voy a decir 2 razones por qué es el Salmo del Edén? Le pudiera decir hasta 7 razones, pero las principales son las siguientes. Dice, me regreso al 1:2. Salmo 1:2, ¿sí? Sino que en la ley de Jehová está ¿quién? Su delicia. ¿Y por qué en los tiempos? Y en su ley medita de día y de noche. Si yo me quedo con el puro séptimo día para separarlo para el Señor, ¿qué va a pasar en los otros 6 días? Voy a trabajar, me voy a olvidar de la palabra de Dios. Me voy a olvidar de la ley de Dios que conforma el Pentateuco o la Torá de Dios, la ley y los profetas. Me voy a olvidar 6 días y el séptimo me lo voy a agarrar para hacer y meditar de día y de noche. De ninguna manera, ¿verdad? La palabra de Dios es clara y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No puedes tener nada más un día de delicia para Dios. Ni el domingo, ni el sábado, ni hoy lunes. Los 7 días debemos de tener
la delicia de la palabra. ¿Por qué? Te digo esto. Edén, aparte de recibirnos que es el santuario, el Edén en el hebreo quiere decir delicia. Ajá, escríbelo por favor, hermano. ¿Sí? El Edén en el hebreo quiere decir delicia. Pero en el griego quiere decir desierto. Ahí hay un contraste garrafal, ¿verdad? Desierto o llanura en el griego. Pero en el hebreo quiere decir delicia, quiere decir reposo, quiere decir bendición. Ajá. Y son las palabras claves que están escondidas dentro del Edén. Entonces, para cerrar el punto, ¿quién hizo el Edén? Jehová. Jehová, ¿verdad? Ahí está en Génesis 2:3. En 7 días hizo toda la creación, refiriéndose a toda la creación, y el Edén no es la creación de Dios, sino es una parte de la creación de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros cuando durmamos, ¿verdad? Si es que el Señor viene antes por nosotros, nos libraremos de eso. Pero si vamos a dormir, ¿sí? Vamos a pensar que venga en 100 años. Hablo al aire, no estoy diciendo que en 100 años, ¿no? Pero ¿por qué hablo de 100? Porque seguro que en 100 años, el más chiquito de aquí de la iglesia tiene 2 años, en 100 años va a tener 102 años. En 102 años yo ya debería de tener 150 años, Dios me los conceda, pero si no, voy a estar durmiendo, ¿sí? Entonces, ese Edén, yo no voy a regresar al Edén. ¿Por qué? Porque hay una secta, ¿sí?, que te dice que en el milenio, entonces el león va a convenirse con la oveja, y el león no se va a comer la oveja, ¿sí? No va a haber mal, por 1000 años va a haber paz, y ellos se están refiriendo a ese lugar como regresar otra vez al Edén. Y ahí van a estar 1000 años. No, nosotros no vamos a regresar al Edén, ¿sí? Nosotros vamos a ir a un lugar que está preparado por nuestro Señor Jesucristo. Y cito el texto para no caer en desacuerdos. Dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es Juan 14, 2 y 3. Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así yo no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir? Es un lugar que el Señor Jesucristo va a ir a preparar. El Edén ya fue. Ajá. Ese ya está formado y lo hizo Dios en esos 7 días. ¿Sí? Entonces aquí el Señor Jesucristo está hablando de otro lugar que no es el Edén, porque dice que va a ir a preparar. ¿Qué quiere decir? Que lo está formando, ¿sí? Eso debe de quedar muy claro, porque ahí es donde podemos caer en errores doctrinales. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo prepararé el lugar. ¿Quién va a preparar el lugar? Según el versículo 3. Y si me fuere, el Señor Jesucristo le dice, les conviene que yo me vaya. Él es el que se va a preparar lugar, ¿sí? Y dice, y si me fuere, os prepararé lugar, ¿sí? Y vendré otra vez, está hablando de su regreso por nosotros, y os tomaré a mí mismo. A ver, ¿quién me puede explicar eso? ¿Sí? Él se va, me está preparando morada en el cielo, ¿sí? En sus lugares eternos me está preparando el lugar. Ajá. Él ya partió. Ahí dice que la palabra de Dios, que salió al monte y sus discípulos veían cómo fue ascendido y que las nubes lo cubrió, y se acercaron unos ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás viendo al cielo? Este mismo Jesús que viste tomado al cielo, él mismo vendrá, ¿sí?
Entonces Él ya partió. Ahí está la cita bíblica y nos lo está dando el libro de Hechos, ¿no? En el capítulo 1. Entonces, dice, vendré otra vez. Ahí está la promesa del Señor Jesucristo de la venida del Señor. ¿Sí? 2, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Yo, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahí está la respuesta. Él va a venir y se va a tomar a sí mismo. Cuando Él venga en las nubes, Él se va a tomar a sí mismo. ¿Sí? Pero lo que va a tomar es su cuerpo. ¿Su cuerpo qué? ¿De qué es su iglesia? Entonces tú y yo somos cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso dice, yo voy a venir y me voy a tomar a mí mismo. No va a tomar otro cuerpo ajeno, sino que todos los que han sido resucitados por el Señor Jesucristo, todos los que han confesado que Él es su Salvador, que Él ha perdonado sus pecados, que haya entregado su vida, ¿sí? Ese es el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahorita todos nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahí está la promesa, ¿sí? Voy a venir y me voy a tomar a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Sí? Esa es la promesa del Hijo. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. ¿Sí? Que no me voy a quedar aquí en la tierra 1000 años. Lo siento, estará muy bonito el Edén, pero ese no es mi lugar. Mi lugar es el lugar que Él está preparando para ti y para mí. Amén. Para tu casa y para mí. Amén. Para el que viene atrás de nosotros y es salvo, también para ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre se vea en las nubes y venga y los tome. Entonces no va a tomar 2 veces a su cuerpo, nada más va a tomar una vez. Por eso nosotros no estamos pensando que seremos los santos de la gran tribulación, donde las vestiduras están teñidas de rojo. Nosotros somos los que vamos a salir, primeramente Dios, seremos la primicia, ¿verdad? Primeramente los que duermen y segundo los que estemos vivos, dice la palabra de Dios, seremos tomados. Y nuestras vestiduras no van a estar manchadas con sangre, nuestras vestiduras van a ser limpias y resplandecientes. ¿Por qué? Porque estas son las obras de los justos. ¿Y cómo dice el Salmo 1? El justo y los pecadores. Entonces yo quiero ser el justo. El justo, ¿por qué? No por mis obras, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lava sus vestiduras, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado ni de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice Apocalipsis, ese dice el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ajá. Ahí, si pueden anotar en sus cuadernos, ahí árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. No dice en el Edén, dice en la ciudad. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí, hermana Rosita? ¿Está? Ahora, vamos a hacer el resumen. Entrar en la ciudad de Dios es entrar en su casa. ¿Qué dice el Salmo 84:4? Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente. Bienaventurados, doblemente feliz el que habita en tu casa. ¿En casa de quién? De Dios. No es mi casa.
es la casa de Dios, a la que le pertenece a Él. Ajá. Entonces, el Edén no es donde se mueve Dios. Dios se mueve, ¿verdad? Dice, en el monte de la alabanza, en el monte de la glorificación, en la atmósfera, ¿verdad? Donde se adora su nombre, no donde se le piden cosas, donde se adora su nombre. Amén. Amén. Porque el séptimo día, ¿qué le ordenó al hombre que hiciera? Que le adoraran. Todos. Todo lo creado, no nada más a Adán y la varona. No, era toda la creación, le rinde gloria y honor. Dice el Salmo 29, poder y gloria en su alabanza. Eso es lo que hace toda la creación. Y ustedes pueden leer el Salmo 19, ¿verdad? El Salmo 19, vamos a ver unos primeros versículos del Salmo 19. Amén. Vamos a leerlo muy despacito para que lo entendamos, ¿no? Vamos a ver cómo en el séptimo día se alaba a Dios, ¿sí? Esto es lo más glorioso, hermano, porque os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. ¿A dónde te va a llevar el Señor Jesucristo? A mí no me va a llevar al Edén, ni me va a llevar al paraíso. A mí me va a llevar donde se alaba su nombre. Amén. Muy despacito decimos que el Salmo 19, vamos a leer algunos versículos, no todos, son 14 versículos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos fueron formados por nuestro Señor, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? De sus manos. De sus manos. ¿Quién formó toda la creación? Dios. Nuestro Dios, amén. Ahora vamos a decir qué dice en cada día, ¿no? Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara ¿qué? Sabiduría. Sabiduría, ¿sí? Eso es lo que se hace en el hábitat de Dios. Número 3. A ver, no, aquí es donde quiero hacer el énfasis. Estoy en este círculo. Ya primero estoy en el reloj de Dios. Dijimos que es la eternidad. Vamos a ver qué hay ahí en la eternidad, ¿sí? Vamos a entrar a ese versículo. Me paré ahí y voy en el 3. En ese lugar de Dios, a donde te va a llevar nuestro Señor Jesucristo cuando venga y tome su cuerpo a sí mismo, ¿sí? Dice, en ese lugar no hay lenguaje, tampoco hay palabras. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Quién salió hasta los extremos del mundo? Dios. El Señor Jesucristo. Él cubre a toda la creación. Amén. En ellos puso tabernáculo. Subrayen ahí la palabra tabernáculo. Tabernáculo es una casa. Una casa que es movible, no es fija. Ya lo veremos el próximo lunes cuando entremos al tabernáculo. Ahorita pienso terminar el evento, ¿sí? Entonces, en ellos puso tabernáculo. Ajá. ¿Para quién le puso el tabernáculo? Para el sol. Y este como poderoso que sale, ¿de dónde? De su alcoba. Le llama tálamo, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿dónde está el sol? En su tálamo, ya se guardó, ¿verdad? Le puso una morada, le puso un tabernáculo. Tú vas a alumbrar de día y en la noche entras a tu tálamo, ¿sí? Y luego dice, se alegra cual gigante para correr ¿qué? El camino. ¿Cuál es el camino del sol? De 6 de la mañana a 6 de la noche. Ese es su camino del sol.
termina su jornada y se regresa ¿a dónde? Al tabernáculo que Dios le formó. Amén. Entonces vean cómo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta es la forma en que el sol, está hablando del sol, cuenta la gloria de Dios. ¿Sí? Siguiente. De un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ellos. Vuelve a decir lo mismo. ¿Sí? Dice, de un extremo sale el sol en los cielos y esa es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y ahora viene lo glorioso que dice aquí: y nada hay que se esconda de su calor. No hay nada que se esconda del calor. ¿De quién? ¿De cuál calor? ¿Es el de Dios o el del sol? El del sol, porque él está contando lo que Dios habla, las órdenes que Dios le dio. ¿Sí? Entonces, ¿quién es mayor? ¿El sol o quien lo formó, que es Dios? Porque hay civilizaciones, incluso aquí en México, ¿sí? Hay pirámides al sol. Vean cómo Salmo 1, el justo es la delicia de la palabra, pero el pecador empieza a hacer veneración y adoración, que no lo dijo en el séptimo día. El hombre agarra y toma el sol y ahora te adoro. ¿Qué hacían los de la Tenochtitlan aquí? Nada más adoraba, llevaban incienso, le llevaban la cempasúchil, nada más hacían eso. ¿Sacrificios de qué? Humanos. Si no, váyanse ahí a Cancún, a todo lo que es las pirámides, ¿sí? Y vean qué encuentran en los cenotes: cabezas de humano, restos humanos. Váyanse ahí al Museo de Antropología y hay un área donde están las tinajas, donde sacaban los corazones del ser humano y ahí los vertían. ¿Eso dijo Dios? No. ¿Eso dijo que en el séptimo día? No. ¿Por qué el hombre lo hace? Váyanse al Zócalo ahorita. Cada informe llegan los chamanes, llegan todos y háyanse sacrificios. ¿Eso dijo Dios? Por eso el Salmo 1 es el Salmo del Edén. Hace la separación del justo y del pecador. Amén. Me regreso otra vez al Salmo 19. Entonces, por eso nosotros no adoramos a la naturaleza, aunque es muy bonita, pero no. Nosotros somos igual que la naturaleza. Nosotros contamos la gloria de Jehová, ¿verdad? Como el Salmo 29, con poder y gloria. Amén. Todos sabemos, vamos a hacer, ahorita quiero, ahorita le borro. Quiero hacer una reflexión. Y yo siempre, para explicar esto, hago dos líneas. Siempre que le predico a alguien, a alguna persona, yo hago dos líneas. Y esta línea le llamo eternidad. Y a esta línea le llamo creación. Pues, ¿quién puede estar por arriba de esta línea? Nadie. Esa línea le pertenece al Eterno, ¿sí? Al Olam. Ajá. Al que no tiene principio ni tiene fin, ¿sí? Y la creación, llámele a lo que quiera, visible y invisible. Entonces, todo lo que ha sido creado, todo lo que ha salido de la mano de Dios, porque ahorita leímos Génesis 1, ¿verdad? Y dice que el séptimo día, ya dijimos por qué es el séptimo día, el séptimo día los santificó, apartó ese día. ¿Por qué? Porque había acabado la obra de sus manos. Entonces, usted y yo somos hechos de las manos de Dios. Ajá. Al varón tomó el polvo e hizo al hombre.
Y sus manos, cuando durmió Adán, dice que sus manos él fue, tomó, con su mano tomó la costilla de Adán, y de ahí salió ¿quién? La varona. ¿Sí? Entonces, hombre y mujer fueron creados por Dios. ¿Sí? Entonces nadie va a estar por arriba de él. Llámese como se llame. ¿Sí? Y hablo de los seres humanos, hablo de la creación y hablo de las tinieblas. Porque Ezequiel capítulo 27 y capítulo 28 nos dice que el gobernador de las tinieblas también salió de su mano. Entonces nunca va a estar por arriba de esta línea, siempre va a estar abajo. Y si está abajo, está vencido. Amén. Me paso, nada más voy a ocupar otros 3 versículos de este, me quedé en el 7. En el 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿a quién? El alma. A el alma. ¿En qué la convierte? Si ya la había formado. El alma se perdió. El alma que pecara, esa morirá, dice en el libro de Ezequiel 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita? ¿Usted cree que en el Edén estaba la ley de Dios? Porque siempre decimos que la ley parte en el Sinaí. Yo no. Ahorita vamos a ver dónde está la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, toda la naturaleza le debe de rendir culto al Señor. ¿Cómo dice el Salmo 1? De día y de noche. El justo tiene una delicia. Ya dijimos que el Edén quiere decir delicia. ¿Sí? Entonces tu delicia es meditar en Dios. No es que te concentres y que nadie te hable porque te rompe la presencia de Dios. No es eso. Es que todo el día tienes que estar meditando en la palabra de Dios. Aunque estés trabajando, todo debe de estar cimentado en la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo es bueno o malo. Lo que estoy haciendo es bueno a los ojos de Dios, no a mis ojos, sino a los ojos de Dios. Siempre debo de estar cimentado en la ley de Jehová, que es perfecta. Amén. Entonces la creación le rinde culto al Señor, le rinde adoración del versículo 1 hasta el 6. Y luego ya le toca al hombre. Porque habla del temor de Jehová, habla de los mandamientos, habla del oro y empieza a hablar de la servidumbre, empieza a hablar a preservar el temor a Jehová. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación en mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Del versículo número 7 en adelante, que es el 14, habla del hombre. Ahora, pon atención a lo que te voy a decir, hermano. ¿Sí? ¿Por qué en este salmo Dios le designa 7 versículos a la creación? Y al hombre le designa 7 versículos. ¿Cuántos versículos dije que tiene el Salmo 19? 14. ¿Mitad de 14? 7. Los 7 días, la creación le rinde honores a Dios, gloria y honra. Los 7 días. No hay diferencia ni para el hombre, porque el hombre los 7 días debe de estarle rindiendo gloria y honra al Señor. Amén. Por eso se divide en 7. Porque esta orden es tanto para la naturaleza, hablo de flores, estrellas, luna, mares, bestias del campo, hablo de todos. 7 días le tienen que rendir honor y gloria, y del 7 al 14, 7 días le deben de estar el hombre guardando sus preceptos. ¿Bajo qué? Bajo la ley de Dios, que es perfecta. ¿Alguna duda aquí? Todos tenemos la misma orden, entonces vamos a regresarnos a Génesis 2:3. Estamos viendo el Edén, que es el templo de Dios, ¿verdad?
Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo apartó, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Entonces, ¿por qué en los primeros 7 versículos del Salmo 19, por qué no nos incluyeron a nosotros ahí en esos 7? Porque también somos creación de Dios. ¿Por qué ahí no nos quedamos? ¿Por qué ese capítulo nada más? Si yo soy creación del Señor, ¿por qué no nada más me quedé con los primeros 7 versículos? ¿Y por qué me agregan 7? Y exclusivamente es para el hombre. ¿Cuál es el título del Salmo 1? El título del Salmo 1, si alguien me lo lee. El justo Por la fe. y el pecador. Ahí hay un agregado. Entonces nos gusta que dice que toda obra va a prosperar y que seremos como árboles plantados junto a corrientes. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cuál es el secreto para que el Salmo 1 se convierta en nosotros? Que se haga carne ese salmo. Que en Jehová meditemos de día y de noche y que en él tengamos una delicia. ¿Qué es una delicia? Su palabra. Piensa en lo que más te gusta que te puedas comer. Las uvas. Y que lo muerdes y sientes esa delicia. Las uvas, el higo. A mí me puede gustar el durazno, a ti la uva o a ti la pera, etcétera. Tú identifícate con el fruto, vamos a lo más sencillo, al fruto que más te gusta. Esa es la definición de delicia. No es que a mí no me gusta nada, pues necesitamos encontrar esa delicia. ¿Puedes señalar 5 frutos que sean una delicia para ti? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor te dio el gusto en el paladar. Y el Señor espera ese fruto que tú comes, que también a su paladar sea grato. ¿Alguna duda? No. ¿Qué es el Edén? ¿Qué es el templo? ¿Había alguna construcción ahí? ¿Hay alguna construcción humana en este gráfico que les enseño? Pero está la gloria de Jehová ahí. Amén. Amén. Claro, ¿verdad? Todo su resplandor. Entonces, en el reloj de Dios, que es la eternidad, ya vamos diciendo que había ahí, ¿verdad? En el Edén. No se necesitan muros. Es que voy a construirle casa a Jehová. Estoy en el Edén. Dios me quiere regresar a lo que Él formó, no a lo que yo formé. Es que la gloria de Jehová cayó en el templo de Salomón. Sí, amén. Y los sacerdotes no podían ministrar. Pero ahí ya estaba hecho por mano de hombre. Y este lugar que yo te estoy predicando esta noche, solamente se ve la mano de Dios y no la del hombre. ¿O cuánto oro pidió el Señor para formar el río Éufrates, el río Pisón, el río Tigris, que es el que rodeaba este lugar? En hebreo, ¿qué quiere decir Edén? Lo acabo de decir. Delicia. Delicia, santuario, reposo. En griego, ¿qué quiere decir? Desierto. Desierto. Desierto, llanura. ¿Se parecerá llanura y desierto a lo que estoy diciendo? De ninguna manera. Pero ese santuario, ese reposo solamente existe aquí. En la eternidad. Ya dijimos que un día equivale a 1000 años según el Salmo. Entonces yo me tengo que salir de mi lunes, de mi miércoles, de mi jueves y de mi viernes. Ya también les dije por qué se llaman así los días.
¿verdad? Que nada tiene que ver con la Biblia. Dios señala primer día, segundo día, al tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Él no le puso nombres a los días, ¿o sí? Les puso número. Entonces ahora le voy a decir, ahorita estoy en el segundo día. No. Tercer día. Yo me voy a meter a lo que es el Olam de Dios, lugar de su reposo. Amén. ¿Y cómo suenan las voces en el lugar de su reposo? Salmo 29. Me quedan 10 minutos. No empecé ni la introducción, hermanos. Pero hasta que lo terminemos paso al templo de Salomón, al tabernáculo, perdón. ¿Sí? Ahorita lo que quiero es quedarnos que el templo de Dios es hecho por su mano. Amén. Entonces el Salmo 29 da órdenes que se debe de escuchar en sus moradas. Le habla a la naturaleza y a nosotros, a lo visible y a lo invisible. Salmo 29. Tributar. ¿Qué es tributar? Orar, alabar, Gloria. Honrar honrar. a una sola persona, que es nuestro Dios. Tributar a Jehová, para que no haya duda. ¿A quién es? A Jehová. A Jehová. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dar a Jehová, ¿qué? La gloria y el La poder. gloria y el poder. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Qué pasa en este lugar, en el Edén? ¿Qué estaba pasando en el Edén? Adorar. En el Edén sonaba este versículo de día y de noche, hermanos. Todos a una sola voz tributaban a Jehová la gloria y el poder. De día y de noche le daban gloria debida a su bendito nombre. De día y de noche adoraban a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Por qué santidad? Porque todavía no llegaba Génesis 3. ¿Y el hombre cómo estaba ahí? Adorando a Dios. ¿Verdad? Dice, vamos a ver cómo se manifiesta Dios en su santuario. ¿Sí? Si quieres pasarte tantito para acá porque te doy la espalda, Juan. ¿Sí? Me das favor. Sí, porque me voy y te doy la espalda, perdón. ¿Cómo debe de sonar la voz de Dios en su santuario? Estoy hablando en el lugar de su reposo, en el lugar de delicia. ¿Sí? Aquí nos lo dice el Salmo 29. Ya, Juan, sí. Dice así, suena la voz de Dios, voz de Jehová, ¿sobre qué? Las aguas. Sobre la creación, que esos son sus aguas. Truena el Dios de Gloria. gloria. Jehová sobre las muchas aguas. ¿Cómo suena la voz de Dios en su santuario? Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que ¿qué hace? Quebranta los cedros. ¿Y alguien me puede decir las características de un cedro? El más longevo, 400 años, el más fuerte, siempre está verde, aunque sea invierno, tiene hojas. ¿Ya nos lo enseñaron? Pues esos árboles preciosos que nuestra hermana Brenda nos enseñó, ¿sí? A la voz de Jehová, ¿qué dice? Se quebran. Se quebranta. Y si nosotros somos un cedro, ¿qué nos tiene que pasar cuando suena la voz de Dios? Porque en el Edén nada más sonaba la voz de Dios. Y si no, vámonos a leer el Génesis 1. ¿Y hasta cuándo habló el hombre? ¿Cuándo dice Dan las primeras palabras? Es que la varona que tú me diste. Esas son las primeras
palabras que se escuchan en la palabra de Dios que Adán habló. Cuando el Señor le dijo a Adán, ¿dónde estás? Es que cuando vi que venías, tuve miedo y me escondí. Esas son las primeras palabras de Adán, si lo vemos en Génesis. Entonces, de esas palabras para atrás, ¿qué era la voz que sonaba? La de Dios. Entonces, cuando entra el hombre, se empieza a trastocar todo lo que Dios hizo perfecto. Porque si la ley de Dios es perfecta, también su creación es perfecta. ¿Sí? Si no, pregúntale a tu ojo, a tu oído, a tu corazón que no deja de latir ni un segundo. Ve la perfección de Dios. Así es tan perfecto el Señor. ¿Qué le pasa a un corazón cuando no late en un segundo? Se bloquea, se para y se va. Así somos de lábiles. Pero dice la palabra de Dios, voz de Jehová que quebranta a los hombres, o al cedro, perdón. Quebrantó Jehová el cedro del Líbano. Los hizo saltar como ¿qué? Como becerros. ¿Hay algo imposible para Dios? Por eso habla el primer salmo. Oigan, tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos, de los que tienen gobierno, y de ahí para abajo todos. Ahora dice el salmo, voz de Jehová que hace temblar ¿qué? El desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo. Ahí está a lo que quería llegar. En su templo todos proclamen ¿qué? Su gloria. En tu templo ven, en el templo ven y clama tus debilidades, clama tus derrotas, clama tus sueños. No. El templo de Dios es para clamar su gloria. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días cuando nos congregamos en este lugar, y no hablo de la estructura, hablo de la comunión que tenemos ahorita para poder estar en su presencia. ¿Sí? Y dice la palabra, Jehová preside ¿qué? En el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder ¿a quién? A su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Con paz. Con su shalom, ¿verdad? Con su paz. Porque el Edén también quiere decir lugar de paz. Pero necesitamos que Dios hable en medio de la congregación de los santos. Entonces el Edén es el sinónimo de la comunión con Dios. Todo eso es una comunión, estamos hablando, Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Pero la varona ya no le bastó que Dios le estuviera hablando. La varona se fue al árbol y ahí fue contaminada. Quiso saber más de lo que Dios decía en ese momento. Y eso es lo que nos puede suceder a nosotros. Por querer indagar más, y a la octava revelación y la novena revelación, y yo voy, y todos vamos en la primera revelación y ustedes ya van en la 10ª. Eso hizo perder la santidad a la varona, y Dios tuvo que cambiarle el nombre. Y no me refiero a la mujer, me refiero al ser humano, hombre y mujer, que siempre queremos ponerle oído. Actualmente, lo que se mueve en lugares ajenos a los templos, ahora los cristianos vamos y vemos qué ritmo está de moda, y ese ritmo lo quiero traer a la casa de Dios. ¿Eso dice la Biblia? No. Yo quiero oír la voz de Dios.
Yo no puedo traer cosas extrañas de afuera y adoptarlas para que el pueblo alabe a Dios así, porque estoy quebrantando lo que Dios hace en su santuario. Amén. Y esto, el Salmo 29 se aplica en el Edén, y el Salmo 29 se aplica en el tabernáculo, y el Salmo 29 se aplica en el templo de Salomón, y el Salmo 29 se aplica en la segunda reconstrucción del templo, y el Salmo 29 debe de ser también el ancla de nosotros. Yo no voy a adoptar lo que está afuera, por muy bonito que esté. Ni voy a adoptar efectos del mundo. Voy a adoptar lo que Dios está hablando, porque aquí termino con esto. En el Salmo 29, ¿quién habla? ¿Habla el hombre ahí? No. ¿En el Salmo 29 encontró usted alguna palabra de hombre? No. Voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová. Y si cuenta voz de Jehová, va a encontrar 7 frases con la voz de Jehová. ¿Qué quiere decir? Dios habla los 7 días. Y en ninguno habla el hombre. Pues cuando yo pretendo hablar y tomar el nombre de Dios en vano, en ese momento yo estoy transgrediendo el santuario de Dios, el lugar de reposo y el Edén. El Edén, delicia es a mí tu palabra. Esta casa le pertenece a Dios, hermanos. El Edén le pertenece a Dios. Salmo 84:4. Y tú eres un invitado para que estés en la casa del Señor. Nada más eres invitado. No puedes quebrantar lo que Dios ha hablado, porque somos invitados. Todos somos invitados. No porque seas profeta, apóstol, tengas algún ministerio que Dios levantó, eso te hace que se escuche tu voz antes que la de Dios. Ya quebrantaste. Porque el Salmo 84:4, ¿qué dice? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Qué tenemos que hacer? Perpetuamente alabarán. Número 1, habitar. Habitar en tu casa. Y no estoy hablando otra vez de estructuras, es lo que quiero que quede claro. Por eso ahorita ocupé en este libro cuál es el santuario de Dios. ¿Acaso hay alguna construcción humana aquí? ¿O todo lo hizo Dios? Pues ahí eres aquí. Imagínate tú en este lugar. Y en ese momento oras y Dios se manifiesta. Pregúntale a Abraham si no le pasó eso en Génesis 22. En Génesis 12, a Ur de los Caldeos, el Señor se le manifestó y no estaba en el templo. En Ur de los Caldeos le dijo: oye, sal de tu tierra y de tu parentela, vente, vámonos, sal de Babilonia. Porque Ur de los Caldeos está en Babilonia. Sal de ahí, vámonos. ¿Y a dónde me voy? A la tierra que yo te mostraré. ¿Quieres? ¿Y a dónde lo llevó? Al gran templo de Abraham. No. Lo llevó a los montes. ¿O dónde puso la piedra Jacob? ¿O dónde cavaba los pozos Isaac? ¿Verdad que no había templos? Lo único que había era la comunión con Dios. Por eso puse esta flecha aquí. El Edén significa Dios tiene una comunión con el hombre y el hombre tiene una comunión con Dios. Pero eso se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque en el Edén hay 5 palabras que florecen en el Edén. Y tú lo ves, puedes ver en el versículo Génesis 1:5, no lo leas, viene la palabra bendición. En el 5.º día aparece la bendición. En el 6.º día aparece la bendición y en el 7.º día aparece la palabra bendición. ¿Sí? ¿Qué otra palabra dice? Fructifícate, reproduzcanse, multiplíquense, sojuzguen. Y hay otra palabra ahí que dice obediencia. ¿Por qué la obediencia?
Porque el Señor le dice, si tú comes del fruto, del árbol, del bien y del mal, ese día te mueres. ¿Y se cumplió o no? ¿Verdad que en el Edén también hay ley? Sí. Entonces las leyes no empiezan en el Éxodo 20, que es el monte Sinaí. El Señor siempre ha puesto leyes, que dice el salmista, no serán quebrantadas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pierdo la comunión con Dios? ¿Por qué la puedo perder nada más? Porque yo mismo la quebranto. Por eso ahorita viene la enseñanza. Regresemos a los caminos antiguos, regresemos a Dios, reconozcamos el pecado, busquemos a nuestro Redentor, busquemos al que nos compró con su sangre y permanezcamos con vestiduras limpias y resplandecientes. Al momento en que yo hago eso, la comunión del Padre, según en primera de Juan 1:8, dice que yo voy a tener una comunión con el Padre. Léelo, por favor. Primera de Juan 1:8. 1:3, perdón. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. ¿Con quién tenemos la comunión? Con el Padre y el Con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros. Esa es la verdadera comunión. Amén. Que Dios les bendiga.